Hola queridos alumnos del segundo año de secundaria, sean bienvenidos a la clase del día de hoy. Quien les saluda es su maestro Nilson Rodríguez, dándoles la bienvenida a esta sección de su curso de literatura. Campeones, hoy día vamos a trabajar un tema nuevo que corresponde a la poesía en la Edad de Oro, es decir, a la literatura de la Edad de Oro, pero ahora vamos a ver la poesía de la segunda etapa, más cercana a lo que es el barroco, y es la poesía de Francisco de Quevedo y Luis de Góngora. Vamos a estudiar estos autores y también ver, por supuesto, lo que corresponde al estilo propio de cada uno, ¿ok? Prestamos mucha atención con el libro a la mano y veamos qué es lo que tienen estos autores para proponernos. Veamos. Primero, ¿qué era el siglo de oro español? Esto ya lo sabes, pero no está de más recordarlo. El siglo de oro español fue una etapa de esplendor cultural de España, ¿ya? Una etapa en donde hubo mucho desarrollo de las artes, de la literatura. En esta época aparecen las obras más famosas que nosotros conocemos y asociamos a España, como son pues el Quijote de la Mancha, por ejemplo, la historia tan famosa de Lazarillo de Tormes, esta obra de teatro tan interesante, ¿no? Como es La vida es sueño, donde su protagonista, Segismundo, ¿no? Tenía monólogos muy profundos y tantas otras, ¿no? Como la poesía de Garcilaso también. Eso es, claro. Ahora bien, ¿por qué se llamó así? Bueno, siglos de oro porque fue una etapa de auge, ¿no? Etapa de auge artístico, pero no solo a un nivel artístico. En esta época España, pues, estaba por todo lo alto, a un nivel político, a un nivel económico y también, claro, a un nivel artístico literario, por supuesto, ¿no? Bien, pero ¿cuánto duró este momento? ¿Cuánto duró este tiempo? Ahí está, ¿no? Consta de dos etapas sucesivas, ¿ya? El siglo de oro abarcó el siglo XVI y el siglo XV, ¿ya? No fue un solo siglo, fue más, ¿ya? Abarca tanto el siglo XVI como el siglo XVII y tiene dos etapas, ¿no? Primero el Renacimiento que abarca, digamos, como que la mitad del siglo XVI, ¿no? La segunda mitad del XVI y también el barroco que abarca más o menos pues ya todo lo largo del siglo XVII, ¿no? Así es, más de un siglo dura aproximadamente sus 150 años, ¿no? Que es más de un siglo. Por eso a veces se le refiere a esta etapa como la Edad de Oro. ¿Y cuáles fueron los motivos que propiciaron la Edad de Oro? Fueron diversos, por ejemplo, el descubrimiento de América, la expulsión de los moros y el matrimonio de los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Esos motivos, esos hechos propiciaron que España en este momento pues esté en su máximo esplendor, ¿no? Había dinero, habían conquistado muchas tierras y mil cosas más, ¿no? Bien, ahora chicos, se pone como fecha de inicio del siglo de oro el año 1492, pero aquí hay que recordar algo, ¿ya? Hay que recordar algo importante. Em, el siglo de oro va a tener dos etapas, Renacimiento y Barroco, y acá quiero que nos concentremos, Renacimiento y Barroco, ¿ya? La primera etapa ya la hemos estudiado, la etapa llamada renacentista, ¿no? En donde aparece Garcilaso de la Vega y otros diversos poetas, ¿no? Claro que sí, eso ya lo vimos. Ahora vamos a ver el barroco. Y acá tienes que recordar algo. El Renacimiento fue una época de auge, esplendor, mucho dinero, mucha estabilidad, gozaron mucho, ¿no? Pero ahora el barroco va a ser todo lo contrario, ¿ya? Ojo con el barroco porque va a ser ahora todo lo contrario. Si esto fue más, esto va a ser menos. Si esto fue arriba, esto va a ser abajo. ¿Por qué? Porque el barroco es la época de decadencia, ¿ya? Va a coincidir con una época de decadencia económica para los españoles. Les va a ir mal, las van a ver negras en este tiempo y eso va a ser a causa pues del mal manejo político o porque despilfarran el dinero, las típicas, ¿no? Las típicas razones de siempre. Bien,
Pero ya sabes que es de decadencia, vamos a ver ahora qué tiene que ver con el arte, ¿no? Porque la decadencia se refiere pues a la cuestión económica y política, pero a nivel del arte se crean obras fascinantes. No es que es un arte decadente, un arte pobre, un arte miserable, malo, no. Ambas son etapas de buena literatura, buen arte. Lo que varía es la cuestión económica, ¿no? Renacimiento es auge, barroco decadencia. ¿Ya? Incluso se dice que las obras más valiosas, las mejores, pertenecen al barroco. Acá está la obra, pues, El Quijote de la Mancha pertenece a la etapa del barroco. Bien, veamos. Les defino aquí, el barroco es una corriente cultural, ¿ya? No solamente fue una corriente literaria, sino también artística, que es la que continúa el Renacimiento, ¿ya? Y que abarca el siglo XVII. Se dice pues con precisión que es de 1600 a 1685, ¿ya? Esto se expande por toda Europa también, igual que el Renacimiento, que ya sabes que surge en Italia. En este caso el barroco pues se expandió por toda Europa también y llegó incluso a influenciar a los territorios americanos, ¿no? En esta época pues ya había literatura escrita en América, por supuesto. En el caso del barroco, chicos, también hay que agregar que se desarrolla principalmente en la poesía, como vamos a ver ahora, en la novela, como es un ejemplo El Quijote de la Mancha, y en el teatro, ¿ya? Como es esta obra La vida y sueño, pero también en la arquitectura, ¿ya? Dijimos no solamente corriente literaria, sino también artística, y también se desarrolla bastante lo que es la arquitectura, chicos, ¿ya? No se olviden de ello, también bastante arquitectura. Estas iglesias, ¿no? Que nosotros vemos en Latinoamérica, en el Perú, por ejemplo, que son muy puntiagudas, ¿no? Hacia arriba y muchas veces vemos las iglesias que están muy recargadas, ¿no? Con su estilo. Eso es estilo barroco, ¿no? Lleno de gárgolas, de rostros, de cornisas con detalles, de cúpulas. Eso es estilo barroco, ¿ya? Si alguna vez pasas por una iglesia así, es muy probable que sea de corte de estilo barroco. Pero, ojo, hablamos de las iglesias antiguas, ¿no? No estamos hablando de las iglesias modernas hoy en día, no, no, no. Iglesias antiguas, obviamente. Bien, pasemos. ¿Qué más tenemos por aquí? El término barroco proviene de la palabra, pues, barrueco del portugués, que primero se utilizaba para designar a las perlas deformes, ¿no? Las barruecas eran las perlas deformes y al inicio justamente barroco aludía a eso, ¿no? Aludía a que era algo irregular, algo exagerado, algo raro, extravagante, ¿sí? A eso hace referencia, pero posteriormente ya no va a ser algo peyorativo, sino que va a ser una palabra que va a indicar a un estilo, ¿no? A un estilo del arte, ¿ok? Y sobre todo un estilo recargado, ¿ya? Recargado, no tanto irregular, sino más bien exagerado, eso sí, también recargado, extravagante, o incluso también se dice que hay retorcimiento, ¿no? O sea, la forma del poema es muy exagerada, en el sentido de que se llena de metáforas, se llena de más figuras literarias, se llena de referencias, muy cargado. Eso es lo principal aquí, ¿ya? Y bueno, el principal representante del barroco va a ser Góngora, ¿no? Cuando hablamos de barroco, el principal es Góngora, pero acá hay dos escuelas y no vamos a olvidar al otro autor. Ya, y no te olvides esto, es la exageración de la forma, ¿no? Y claro, también barroco, la época es una época de hambre, miseria, guerra, ¿no? Una época donde la conciencia está en crisis y donde se llegan a ciertas ideas como por ejemplo que llegan los españoles a la idea de que nada es estable, todo es inestable, ¿no? Todo está en movimiento, el mundo se mueve constantemente, ¿no? Esta idea se hace presente porque hace poco nomás, ¿no? Hace unos años los españoles estaban muy bien, estaban en la cima y poco después están, pero muy mal, en crisis. Todo es inestable, todo cambia, ¿no? Esa es la idea principal aquí. Bien,
Tenemos a los dos principales representantes, al lado izquierdo a Francisco de Quevedo y al lado derecho a Góngora, ¿no? A Luis de Góngora y Argote. Ambos fueron poetas contemporáneos y llegaron a ser enemigos, ¿no? Tuvieron una rencilla literaria, ¿no? No se agarraron de los pelos, no se pelearon en un ring de box, no, fue una pelea literaria, podríamos decirlo así, ¿no? Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Las escuelas del barroco. Tenemos primero la escuela culterana, ¿ya? Esta escuela se caracteriza por lo principal, ¿ok? Que va a intensificar los sentimientos sensoriales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que van a hacer el poema con muchas referencias a los sentidos, ¿no? Al color, a las sensaciones, ¿no? Que van a tratar de crear muchas imágenes, ¿no? Con las palabras, ¿ya? A eso se refiere. ¿Qué más dice aquí? La escuela culterana se va a preocupar por el preciosismo y por la forma, es decir, van a buscar que los poemas sean pues muy preciosos, muy bellos, pero en el sentido pues de recargarlo, o van a usar palabras muy complicadas, palabras antiguas, palabras muy rebuscadas, ¿no? A eso se refiere con su preciosismo, y su forma es muy cargada de metáforas, muy cargadas de hiperbatón, muy cargadas de adjetivación, muchos adjetivos, ¿ya? Así va a ser. Destaca aquí Luis de Góngora y Argote, él es el principal representante de la escuela culterana, con obras como Las Soledades, la fábula de Polifemo y Galatea, el panegírico al duque de Lerma o la oda a la toma del Arache. Aquí hay algo, chicos. ¿Por qué se le llama culterana a esta escuela? Porque es muy culto, ¿no? Porque tiene ese estilo muy culto, muy cultivado, mucho conocimiento, mucha referencia, ¿no? Bueno, culterano es un término burlón, ¿no? Nace de la burla. A partir de la palabra culto deriva luego culterano, le ponen a esta escuela culteranista, ¿no? Bien, veamos aquí. ¿Qué más tenemos? Sobre Luis de Góngora. Él tiene dos apelativos muy famosos, ¿no? Por ejemplo, primero se le conoce como el ángel de la luz y luego como príncipe de las tinieblas. ¿Y por qué? Primero de luz, luego de las tinieblas. ¿Qué es eso? Bueno, esto hace referencia a su estilo. Él al inicio escribía poemas de muchos temas, poemas de un estilo común y corriente, tenía poemas de amor, tenía poemas satíricos, de distintos tipos, y además eran sencillos de comprender, así, poemas comunes, ¿no? Pero luego ya su poesía se dice que se volvió más oscura, o sea, difícil de comprender, y por ello fue que ya se le cambia el apodo por el príncipe de las tinieblas, ¿no? Se le llama luego príncipe de las tinieblas porque sus poemas son oscuros, no se dejan entender. ¿Qué más? Sobre Luis de Góngora, ya sabes, máximo representante de la poesía barroca y también máximo representante de la escuela culteranista, ¿no? Esa palabrita hace referencia básicamente a él, ¿no? Él es el principal representante. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Él fue un hombre que se dedicó, bueno, él nace en Córdoba, ¿ya? Él fue un hombre de fe, también se dedicó a la religión. En su juventud fue famoso, ¿no? Miguel de Cervantes Saavedra lo elogió en su momento cuando éste era un joven y tuvo también cierto cargo en la iglesia, pero cargo no muy importante, pero que le permite viajar por España y también frecuentar la corte del rey en Madrid, que era pues en ese momento el rey Felipe III, para quien fue finalmente su capellán, ¿no? Algo así como decir su sacerdote principal. La obra de Góngora usa muchos cultismos, usa palabras muy cultas, muy rebuscadas, muy difíciles, y también muchas figuras literarias, como ya mencionamos. También, sobre todo, hay bastantes referencias a la mitología. Recuerda que en esta época, pues, el conocimiento se medía en base a quién conocía más de mitología. Si tú conocías más de mitología griega, conocías más de la filosofía griega,
conocías más de oratoria, pues así demostrabas que eras un hombre culto, porque recuerda que en las escuelas se estudiaba todo eso. O sea, mientras más sabías tú de ello, eres un hombre más inteligente. Por eso él coloca muchas referencias para demostrar que es un hombre muy culto, ¿no? Veamos aquí. En este poema, ¿no? Un fragmento de un poema, veamos un poco su estilo. Dice, varia imaginación que en mil intentos, a pesar gastas de tu triste dueño, la dulce munición del blando sueño. Alimentando vanos pensamientos, pues traes los espíritus atentos, solo a representarme el grave ceño del rostro dulcemente sahareño, gloriosa suspensión de mis tormentos. El sueño, autor de representaciones, en su teatro sobre el viento armado, sombras suele vestir de bulto bello. Síguele, mostraráte el rostro amado, y engañarán un rato tus pasiones, dos bienes que serán dormir y bello. Campeones, acá el tema que toca el autor es el mundo de los sueños. De por sí este ya es un tema complicado. Muchas personas, este tema es un poco complejo de por sí, ¿no? ¿Qué significan los sueños? ¿Para qué sirven? Son dudas que hasta ahora se tienen, ¿no? Y bien, mira acá, por ejemplo, cuando hace esta metáfora. El sueño, autor de representaciones. O sea que el sueño es un escritor, el sueño es un creador, ¿no? Y en su teatro, dice, ¿no? Crea historias, crea obras de teatro. Bien, este es uno del ejemplo del uso de la metáfora, le gustan los temas un poco intrincados, complejos, y acá, bueno, el estilo, la forma aún tampoco es tan compleja, se logra entender varias ideas, ¿no? Claro. Ahora, pero mira este ejemplo, ¿ya? Este es sencillo, por así decirlo, pero este ya no. La soledad primera. Góngora tiene un libro llamado Soledades, ¿ya? Son tres largos poemas. Y este es el inicio de la soledad primera, ¿no? Así se llama. Soledad primera, soledad segunda, soledad tercera. Era del año la estación florida en que el mentido robador de Europa, media luna las armas de su frente y el sol todos los rayos de su pelo, luciente honor del cielo en campo de zafiro, paz estrellas, cuando el que ministrar podía la copa a Júpiter mejor que el garzón de ida, náufrago y desdeñado sobre muelles ausentes, lagrimosas de amor, dulces querellas del mar, que condolido fue a las ondas, fue al viento el mísero gemido, segundo de Arión dulce instrumento. Mira, ¿cuántos nombres? Arión, Júpiter, Europa, todos estos son personajes de la mitología grecolatina, ¿ya? Arión era el que tocaba la flauta de Pan. Júpiter es el dios de los viajes, o también conocido como Demeter, ¿no? Y acá dice Europa. Este poema, todo este fragmento, lo que trata de comunicarte es que estaban en primavera, el año de la estación Florida, ¿ya? Dice la estación en la que el robador de Europa, ¿no? Estación, Estación Florida, ¿no? Y acá te menciona una referencia que agrega además. Acá hace referencia, ¿no? El metido robador de Europa es Zeus, convertido en toro. Acá te está representando un fragmento de la mitología griega, lo está agregando, pero en sí lo que ocurre aquí es que hay un hombre que está naufragando, está náufrago y desdeñado, y que también es un hombre muy bello, ¿ya? Un hombre muy bello como es Ida, ¿no? Ida era un hombre muy bello que trabajaba para el dios Júpiter. Y acá te quiere decir que el náufrago que está ahí, pues, llegando a una isla, es un hombre muy bello y que está en primavera cuando acaba de naufragar, ¿no? Está naufragando. Ya, mira, todas esas referencias para contarte eso, ¿no? Un hombre, un joven muy guapo está naufragando, nada más. Eso es el estilo culterano, ¿ya? Esta es su obra más famosa, Las Soledades. Pasemos, ¿qué más tenemos por aquí? Ahora vamos a ver la escuela de su enemigo, la escuela conceptista. Este es más sencillo, ¿ya? ¿En qué se basa la escuela conceptista? ¿Por qué se llama así? Porque buscan la condensación, o sea, buscan reducir, achicar, no usar palabras de más, ¿ya? Opuesto a lo del culteranismo. Dice, por ello va a utilizar la polisemia, la elipsis, la oposición, las paradojas.
todas aquellas figuras que exigen agudeza para conceptualizar. Lo que pasa es que el líder de esta escuela, que es Francisco de Quevedo, decía que tenemos que reducir, condensar, no usar palabras de más, ¿no? Usar lo mínimo, reducir las frases a conceptos. El concepto está recargado de significado, es más breve. Eso es lo que buscaban, crear conceptos, conceptualizar. Por eso se llama escuela conceptista, ¿no? ¿Ok? Ya está. Acá destacan Baltasar Gracián, Luis Vélez de Guevara y el líder indiscutido Francisco de Quevedo. Ojo, Francisco de Quevedo escribió poesía y también prosa, ¿ya? Escribió poemas de muchos temas, ¿ya? Poesía de distinta temática y prosa moralista, pero también prosa satírica. Veamos a ver sus características. Él fue conocido como el Juvenal español, ¿ya? Él cultivó tanto la prosa como la poesía, claro, escribió en prosa como en verso y fue el máximo representante del conceptismo, ya lo sabes, ¿ya? Sobre su vida podríamos mencionar un par de datos, como que, por ejemplo, en el caso de Francisco de Quevedo, él es madrileño, él es de origen aristocrático, estudió en la Universidad de Salamanca y también se dedicó a la religión en cierta parte de su vida, ¿no? Sobre todo al final. Desde muy joven él fue muy inteligente, ¿ya? También trabajó para la corte y tuvo pues un rival literario como fue Góngora. Luis de Góngora fue su rival literario. Ambos tenían visiones muy diferentes sobre el arte y por eso pues se respondían, se atacaban mediante poemas, mediante artículos, ¿ya? En su caso, Quevedo utilizó figuras como la hipérbole, la antítesis y la polisemia. Y además su obra es muy amplia porque él escribió textos en prosa. Uno muy famoso es la novela picaresca de El Buscón llamado Don Pablos, que es una especie de Lazarillo de Tormes. Y también pues escribió poesía de muy distintos temas: poesía amorosa, poesía religiosa, poesía moralista, poesía satírica, poesía romántica, de todo tema, ¿ya? Bien, vamos a ver, este poema es muy, mira, un poema gracioso, como se dice, un poema satírico. Se llama A una nariz y es en contra de un narizón. ¿Contra quién? Contra Góngora. Lo que pasa es que su rival literario, Luis de Góngora, era un hombre que tenía pues la nariz muy grande y esta rivalidad que tuvieron llegó, primero fue por cuestiones artísticas, ¿no? De que escribían distinto, diferentes estilos, defendían cada uno su estilo, ¿no? Su onda, pero luego ya se volvió algo personal. Mira este poema de aquí. Dice: érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, érase un peje espada muy barbado, era un reloj de sol mal encarado, érase una alquitara pensativa, érase un elefante boca arriba, era Ovidio Nazón más narizado, era un espolón de una galdera, érase una pirámide de Egipto, las 12 tribus de narices érase un naricísimo infinito, muchísimo nariz, nariz tan fiera que en la cara de Anás fuera delito. Miren cómo lo molesta a Góngora, ¿no? Muy chistoso, todas estas imágenes que le pone, ¿no? Elefante boca arriba, ¿no? Pirámide de Egipto y demás. Y también acá hay otro que también justamente es contra Góngora, que se llama aguja de navegar cultos, ¿no? Eso de aguja de navegar cultos se hace referencia a Culterano, ¿no? Es un ataque para él también. Y acá pone una receta sobre cómo escribir las soledades, ¿no? Busca burlarse. Dice: quien quisiere ser Góngora en un día, culto en un solo un día, la Jeri aprenderá Gonza siguiente. O sea, dice, si tú quieres ser como Góngora, apréndete todas estas palabras: fulgores, arrogar, joven, presciente, candor, construye, métrica, armonía, poco, mucho, sí, no, purpuracía, bla, 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 bla. Apréndete estas palabras, dice, ¿no? Luego, use mucho de líquido y de errante, su poco de nocturno y de caverna, anden listos libor, adunco y poro, que ya toda Castilla
con sola esta cartilla, se abraza de poetas babilones, escribiendo sonetos confusiones, o sea que este confunde las cosas, confunde la gente. Y en la mancha, pastores y gañanes, atestadas de ajo las barrigas, hacen ya soledades, cultedades como migas. O sea, dice, hacer eso es como que juntar todas estas palabras de cualquier forma, ¿no? Crear confusión. Es una forma de atacar el estilo de Góngora también. Correcto, chicos. Eso es un poco lo del tema de hoy, básicamente. Estos dos estilos, estos dos enemigos, estas dos escuelas. Lo vamos a dejar ahí, ¿ya? Vamos a ver un par de palabritas por aquí antes de terminar. Dice, ¿qué características tiene la obra de Góngora? Bien, yo podría mencionar que él usa y abusa de la metáfora, del hiperbatón y de las referencias, ¿no? Por otro lado, podría mencionar también que hay muchas referencias a la mitología greco-latina, por supuesto. También podríamos mencionar aquí que en su caso, también la obra de Góngora se caracteriza por ser preciosista y usar palabras muy cultas, ¿no? Cultista también. ¿Qué más tenemos aquí? Dice, ¿a qué escuela pertenece Francisco de Quevedo? Ah, ya, Francisco de Quevedo pertenece a la escuela conceptista, ¿no? Muy bien, facilísimo. ¿Cómo se le llamaba Francisco de Quevedo? Muy bien, él es conocido como el Juvenal español. ¿Ya? Bien, campeones.